En este video hablaremos sobre un hecho mundial, pero que no es muy conocido por muchas personas. Hablaremos sobre la Gran Guerra, o como se conoce actualmente como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se originó por el asesinato al archiduque austriaco Francisco Fernando, que era archiduque austriaco, en Sarajevo, Bosnia, parte del Imperio Austrohúngaro. El cual no hubiera sido asesinado si no hubiera ido a Sarajevo. Pero aquí hay que entender algo por lo que él fue a Sarajevo, Bosnia. Él fue ahí a protestar vehementemente sobre que momentos atrás había sido objeto de un atentado contra su vida y que había sido librado de eso. ¿Qué sucede? Que cuando terminan de protestar vehementemente en la alcaldía de Sarajevo, los asesinan una facción nacionalista serbia conocida como la Mano Negra, y el autor de este asesinato fue Gavrilo Princip, nacionalista serbio. ¿Qué sucede? Que el emperador del Imperio Austrohúngaro, el señor Francisco José I, primeramente se queda sin heredero y se queda con un sentimiento de amargura porque le habían asesinado a su sobrino. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que Europa estaba pasando por un momento de boom económico, que era la Belle Époque, o Bella Época, en donde los señores acomodados tenían una vida normal, sin problemas, y los obreros tenían que estar trabajando en las minas. Tras el asesinato, Austria le envía un ultimátum a Serbia en donde decía que tenía que dejar pasar a su policía imperial para poder investigar quién había asesinado al archiduque. Serbia dice que no es una provincia del Imperio Austrohúngaro y no tienen el derecho de entrar. Tras esto, Austria le declara la guerra a Serbia y sorpresivamente Rusia, quien era protectora de los eslavos, de los serbios, le declara la guerra a Austria. Aquí habían dos facciones que se iban a enfrentar en esta guerra, que eran la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba conformada por Inglaterra, Francia, Rusia, y la Triple Alianza estaba compuesta por lo que vendría a ser por el Imperio Alemán, Austria-Hungría y Bulgaria y Italia, que se cambia después de bando. Estos son los dos grandes bandos que se van a enfrentar en esta guerra. Tras declararle la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y Alemania también al mismo tiempo le declara la guerra a Francia, porque eran aliados.
¿Qué sucede? Que hasta el momento Inglaterra no había entrado en conflicto. Pero cuando Alemania invade Bélgica para poder atacar a Francia por el plan Schlieffen, Inglaterra, tras la violación de la neutralidad de Bélgica, entra en guerra. Aquí está la media mitad del mundo con la otra media mitad. Entonces, tenemos por parte que Inglaterra trae soldados desde sus colonias, igual que Francia, que trae a los senegaleses, argelinos y la legión extranjera a luchar. Como ya había mencionado, el plan Schlieffen era invadir Francia a través de Bélgica y ocupar Luxemburgo de la forma más inmediata posible. Pero Francia también tenía un plan, que era el plan 17, que era ocupar ciertos puestos defensivos e evitar que Alemania vuelva a entrar, como ya lo hizo en sus años, de nuevo a Francia y marchar por París. ¿Qué sucede? Que en estos momentos es una guerra europea, todavía no es mundial, porque faltaba un continente, que era América. Bueno, los imperios europeos era una familia de nobles, porque el rey Jorge V era primo del zar ruso Nicolás II, y también el Kaiser Guillermo II era familiar de ellos dos. Entonces era literalmente una discusión y una pelea entre comillas familiar, porque la familia se llevaba bien, sí, pero en sus respectivos países las facciones nacionalistas eran las que le hicieron entrar en guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que los generales comienzan a dominar la política y a los políticos, lo cual para esa época no era mal visto, pero tampoco se debería hacer. Bueno, tenemos comandantes muy famosos para ambos lados. En la Triple Entente tenemos, en Francia tenemos al mariscal Joffre, tenemos en Rusia tenemos al señor Samsonov y el tío del San Nicolás II, que era el señor Nicolás. En Alemania tenemos lo que debería ser a Hindenburg y Ludendorff. En Inglaterra teníamos al mariscal Haig. Y en Austria-Hungría teníamos al otro sobrino del emperador Francisco José I, al señor que era el Karl, el duque de Austria-Hungría también. ¿Qué sucede? Que aquí estos señores van a cumplir misiones muy importantes. Van a tener que atacar y defender posiciones, obviamente detrás de un escritorio.
Porque aquí los que se llevaban la peor parte eran los soldados. Vamos a hablar en términos, se voy a decir, estrictamente militares, de dos frentes. El frente de Occidente y el frente del Oriente. En este primer video vamos a hablar del Oriente, que fue uno de los más rápidos en caer. Teníamos dos, como 3 o 4 batallas importantes, que es la batalla de Tannenberg, donde pierde Rusia cuando intenta invadir Prusia Oriental. Tenemos la toma de Galicia por Rusia hacia Austria-Hungría, donde ganan los rusos. Y posteriormente tenemos la batalla de Varsovia y la firma de paz, donde Rusia ya no va a entrar más en guerra, que era el tratado de Brest-Litovsk. Rusia comenzó bien en el año 1914, pero se retira de la guerra en el año 1917 por la Revolución Rusa. Pero ese es otro tema. ¿Qué sucede? Que la batalla de Tannenberg es un símbolo para los alemanes. ¿Por qué? Porque se pudo diezmar a 2 ejércitos imperiales que lamentablemente están a cargo del comandante Samsonov. Y los alemanes se dieron cuenta que esos 2 ejércitos imperiales, que eran muy superiores en número hacia los alemanes, marchaban muy separados. Entonces no se podían asistir juntos. O sea que un ejército, si era atacado, el otro no podía ir a ayudarlo. Entonces, así se ganó la batalla de Tannenberg, la cual dejó del bando alemán 500 muertos y del bando ruso 1.200.000. Fue una de las batallas más terribles. La mayoría de los soldados rusos no sabían ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque eran campesinos. No dejaron cartas, vivencias, ni libretas. Los soldados alemanes tenían formación por su servicio militar interminable. Y ellos cuentan que los terribles cosacos rusos cometieron violaciones, como se conocería en esta época, violaciones a los derechos humanos. Pero hay que diferir algo, porque cuando los soldados comenzaban a beber, porque el soldado tenía 3 formas de refugiarse. Era en la bebida, en la religión o en la camaradería. Tenemos después la batalla de Galicia, donde el Imperio Ruso captura la provincia de Galicia sin mayor resistencia y sin mayores bajas. Y la batalla lo que vendría a ser la captura de parte de Alemania y Austria de las provincias polacas. La batalla que vendría a ser de Polonia o de Varsovia, que se le conoce con esos 2 nombres, en donde Rusia pierde esas provincias, las cuales eran de importancia para Rusia porque tenían mayor accesibilidad de soldados y mayor accesibilidad hacia la profundidad del combate. Bueno, este va a ser el primer video de estos 2 que voy a hacer sobre la Primera Guerra Mundial, que se va a dividir en 2. Esta es la primera parte, la segunda parte la subiré muy pronto, así que denle like, suscríbanse, activen la campanita. Se despide su camarada de armas, el Prusiano.